Vamos a continuar. Ahora sí vamos a revisar cómo se calculan los cambios de energía interna específica o cambios de entalpía específica para que podamos, una vez construida la ruta, calcular el cambio buscado. Y voy a comenzar con el primero que revisamos, que era proceso tipo 1 o cambio tipo 1, que es cambio de presión a temperatura y fase constantes. ¿Sí? Aquí voy a escribir algunas ecuaciones que utilizaremos. Delta U es 0. Para este cambio de presión. Entonces la energía interna es insensible a cambios en la presión. Esta expresión delta U igual a 0 es exacta para un gas ideal, que es todo lo que vemos en el curso, gases ideales. Es exacta para gas ideal y es aproximada para sólidos y líquidos. Es entonces el cambio. Nosotros en el curso pues vamos a estar hablando de gas ideales, y si es sólido o líquido pues también lo vamos a considerar no cero, pero aproximadamente cero. Ese cambio es muy pequeño. ¿Qué pasa con delta H para estos procesos de cambio de presión? Otra vez esto es igual a 0 para gas ideal. Y es igual a B delta P para sólido o líquido. B aquí es constante. No se les olvide que esta B pues no es otra cosa que el inverso. El volumen específico es el inverso de la densidad. La densidad que, como saben, para sólidos o líquidos pues lo pueden obtener de la tabla B1 del libro, que como gravedad específica, como multiplicar por la densidad del agua y obtenemos la densidad del material. El inverso de esa densidad es el volumen específico. Entonces aquí están las expresiones que usaremos en el curso para procesos tipo 1 o cambios tipo 1, cambio de presión. Si para gases reales los cálculos son más complejos y eso lo aprenden a hacer en su curso de termodinámica. Aquí aprendemos lo básico, que tiene que ver con entender la construcción de las rutas, que la entalpía y la energía interna son propiedades de estado, funciones de estado. Eso es lo que aprenden en este curso. Entonces, gases reales para todos esos cálculos en termodinámica. Bueno, ese es el proceso tipo 1. El siguiente que veíamos era el tipo 2. El proceso tipo 2 o cambio tipo 2, que es cambio de temperatura a presión y fase constantes. Aquí sí vamos a realizar más cálculos. Antes de eso voy a definir lo siguiente. De acuerdo a lo que veíamos en el curso, cuando se definió por primera vez la energía interna, pues dijimos que era energía asociada a los átomos o las moléculas del material como tal, la energía que ellos tienen nada más por existir. Todo lo que no sea energía cinética y potencial, pues lo incluimos a la definición esta de energía interna. Entonces es una propiedad del material como tal, nada más por existir ya tiene una energía interna y tiene que ver, como veíamos en la definición, pues con si las moléculas que constituyen el material están vibrando, están rotando, qué es lo que están haciendo. La otra cosa que también entendemos de manera general es lo siguiente: si tenemos un sólido, un líquido, cualquier material y nosotros le adicionamos energía, lo que todos sabemos es la temperatura del material sube, ¿sí?
Eh, ¿Qué debe también estar? A la hora que sube el material, pues debería estar almacenando más energía. Si eso lo transferimos al concepto de energía interna, si empezamos en cierta temperatura, ya tenemos cierto valor de energía interna. Si adicionamos más energía y subimos la temperatura, también va a subir la energía interna, o debería de subir. Es decir, si yo tengo ese experimento y grafico qué pasa con la energía interna específica del material con la temperatura, pues lo que voy a verificar es que conforme yo subo más adiciono más energía y sube más la temperatura, también tengo más energía interna almacenada o específica. Y ese proceso pues sigue más o menos una curva así. Eso es pensando en energía interna. Si lo trasladamos también a entalpía, pues deberíamos de obtener algo similar. La entalpía, que también es una función, como sabemos, es una función de estado y están relacionadas. Aquí les voy a escribir otra vez la definición. La entalpía no es otra cosa que U más PV. ¿Sí? Entonces, si estamos estableciendo que al aumentar la temperatura, al movernos hacia acá, pues aumenta U, pues eso a través de esta ecuación se traslada, pues si aumenta la temperatura también aumenta H. Esto pues también describe alguna curva, algo así. Bueno, algo así. Este proceso de calentamiento tenemos dos opciones: realizarlo a volumen constante, podemos hacer pues tener el material y decir no cambia su volumen, yo le adiciono energía, sube su temperatura. A eso se refiere con el material no cambia su volumen, lo estoy realizando a volumen constante. O también puedo realizarlo a presión constante. Entonces son mis dos opciones. La pendiente de estas curvas, no importa, como ven, pues no es lineal, lo que implica que la pendiente va cambiando, pero la pendiente en algún punto la voy a llamar C, y de la misma manera acá, en algún punto donde quieras calcularlo, voy a definir una variable C. ¿Qué es esa variable C? Pero al fin, como digo, es nada más la pendiente de esas curvas, pero pues tiene un nombre, se llama capacidad calorífica. También lo pueden encontrar como calor específico. Sus unidades son energía por mol, grado Kelvin, o si estoy con masa, pues son joules por kilogramo, grado Kelvin. ¿Sí? ¿Qué representa eso? Además pues de que es la pendiente. Al final esa C tiene la siguiente definición: es la cantidad de energía que debe adicionarse a 1 kilogramo o a 1 mol, dependiendo pues, qué unidades tengamos, a 1 kilogramo o 1 mol de material para subir su temperatura 1 grado centígrado. O en este caso 1 grado Kelvin a 1 grado centígrado, que son esencialmente lo mismo, el cambio de temperatura es el mismo. Entonces esa es la definición de esa C. Y entonces un ejemplo, por ejemplo, bueno, antes del ejemplo, de acuerdo a lo que veía acá de puedes realizarlo a volumen o a presión constante, pues eso entonces implica que hay dos definiciones. Si hacemos este proceso y lo hacemos a presión constante,
Eso define un C que tiene de su índice una P, que se refiere a que es a presión constante. Y si es a volumen constante, pues se llama CB. C subíndice V. La definición no cambia, la definición sigue siendo esto que está aquí. Solo habrá que adicionarle, si lo estamos haciendo a presión constante, si es adición de energía lo hacemos a presión constante, pues tenemos un CP, o estamos hablando de un CP. Si es a volumen constante, hablamos de un CB. Regresando a lo que perseguimos, que es calcular estas gráficas, lo adicional es que cuando es a presión constante, esta de aquí abajo es la que es CP, entonces esta pendiente de acá está asociado a CP, es un proceso a presión constante, mientras que el otro es CB. Y esa pendiente entonces permite relacionar los cambios de energía interna para esta curva de acá arriba o de entalpía para la de abajo a través del CB y el CP. Entonces voy a empezar con el CP. Entonces CP es capacidad calorífica a presión constante. Y como ya dije, pues es la pendiente de la curva que veíamos allá. Entonces CP no es otra cosa que el cambio de energía interna específica con respecto a la temperatura. Así está definido. De tal manera que si queremos obtener un cambio de entalpía específica asociado a cierto cambio de temperatura, pues bastará con integrar. Entonces podemos separar variables y hacer una integración de una temperatura 1 a una temperatura 2, de un cambio específico 1 a un cambio específico 2. La integral de la izquierda pues solo la voy a llamar delta H, que es el cambio que busco de acuerdo a mi proceso tipo 2, que es la temperatura estoy en T1 y quiero pasarlo a T2. Y lo de la integral de la derecha pues eso no lo voy a cambiar, solo lo voy a dejar indicado. ¿Sí? Entonces delta H para proceso tipo 2 lo vamos a calcular con esa integral. Esta capacidad calorífica depende de la temperatura, que es en esa integral pues la variable de integración. Entonces necesitamos establecer cómo cambia CP con la temperatura. Esa información la pueden consultar en la tabla B2. Entonces pueden, por ejemplo, voy a escribir algo en la tabla B2, es donde está esa dependencia de la temperatura, que generalmente es una función polinomial. ¿Sí? Entonces en la tabla de B2 puedes encontrar esas ecuaciones que son polinomiales para el material en particular. ¿Sí? Por ejemplo, ahí puedes encontrar para la acetona líquida. Y tiene esta ecuación, CP es 0.123 más 18.6 por 10 a la menos 5 por la temperatura. Tú puedes encontrar esa ecuación, que sería una línea recta, polinomio de primera orden. Este CP, de acuerdo a la información que está en la tabla B2, tiene unidades de kilojoules por mol grado Kelvin, mientras que la temperatura se tiene que agregar aquí en grados centígrados. ¿Sí? Entonces ese polinomio, esa función CP es la que se sustituye acá y se realiza entonces la integral para calcular ese cambio que persigues. Lo mismo, bueno, antes de avanzar con
energía interna. Esta ecuación de aquí, esta ecuación, voy a escribir aquí algunas propiedades que tiene. Es exacta para gases ideales, que otra vez es lo único que vemos en este curso. Aun cuando varíe la presión. Entonces es exacta para gases ideales con presión cambiante. Y se puede usar para cualquier gas a presión constante. Tenemos esa limitación. ¿Sí? Entonces, si es cualquier gas, no importa qué gas, si la presión es constante, la podemos usar, es exacta la expresión. Y también se utiliza para sólidos y líquidos. Entonces, esencialmente se utiliza para cualquier material. Y es la que vamos a estar utilizando más en el curso. Bueno, ¿qué pasa con la otra condición? Esta sería para esta curva. Ya vimos que Cp es delta H entre delta T. Falta entonces la de Cb. Entonces esa es capacidad calorífica a volumen constante. Cb, que está definida de manera similar, pero es un cambio de energía interna específica con respecto a la temperatura. Esta es su definición, que es la pendiente de la curva que veíamos antes. Y entonces podemos calcular un cambio de energía interna específica asociado nada más haciendo la integración. Al hacer la integración pues vamos a obtener esto. Similar al Cp, pues Cb depende de la temperatura. Entonces necesitamos primero sustituir entonces cómo depende Cb de la temperatura para poder hacer la integración. Pero pues esa es la ecuación que estaremos utilizando para calcular cambios de energía interna específica para el proceso tipo 2, que es cambio de temperatura. Bueno, entonces algunas características similares a la ecuación anterior que veíamos. Esta es exacta para gases ideales. Es exacta para gases ideales. Y es muy buena aproximación para líquidos. Voy a poner así: excelente aproximación para gases y líquidos. Aún si no respetamos y cambia el volumen y la presión. Pero bueno, entonces la vamos a usar para lo que tengamos. Otra vez, para gases reales pues no va a aplicar si estás hablando de procesos donde cambia el volumen de manera significativa. Entonces al final vamos a terminar vamos a usar o esta para calcular delta H o esta para calcular,
pues delta U. Para gases reales, como digo, se complican un poco las cosas y es lo que se aprende en el curso de termodinámica. Como ya establecí en la tabla B2 es donde obtenemos estos polinomios, ¿sí? Pero lo que vamos a ver es que no hay tabla para CB. Y la pregunta es, ¿por qué no hay tablas para CB? También en la literatura o en páginas de internet, como veremos uno en específico más adelante, no hay valores reportados de CB, solo están reportados los valores de CP. Entonces, ¿por qué no se reportan información de CB? Como si está para CP. Y la razón son las siguientes. CB, el CB es esencialmente igual al CP para sólidos y líquidos. Entonces esa es una muy buena razón, son esencialmente iguales. Y para gases ideales el CB es CP menos R, donde R pues es la constante del gas ideal. Entonces esto es para gas ideal. Entonces está esa relación. Y entonces al final lo que se hace es obtener de la tabla B2 este de aquí, y una vez que sustituyamos que es CP, pues ya obtenemos CB y podemos entonces sustituir ese valor aquí, ¿sí? Y hacer la integración. Esta ecuación viene de la definición de la entalpía. Entonces, de acuerdo a su definición, la entalpía pues es U más PB. Puedo aplicar el operador delta a esta expresión y decir, pues delta H es delta U más delta PB. Este de aquí lo puedo reemplazar como CP de delta T, de acuerdo a las definiciones que estamos viendo, y este pues sería CB delta T. Y aquí puedo sustituir la ecuación de gas ideal y nada más escribir R delta T. Sí, no se les olvide que la ecuación del gas ideal pues es PB nRT. El volumen específico es B entre N. Entonces la ecuación del gas ideal lo voy a escribir por acá abajo, sería PB volumen específico igual a RT. Si a esto le aplicamos el operador delta, esto sería delta PB. R pues es una constante, y entonces por eso es que escribí que voy a reemplazar por esto a través de esta ecuación. Pues haciendo ese procedimiento, pues es como terminamos con los deltas T, pues se van a cancelar, y de ahí es donde obtenemos la expresión de CP SB más R, y despejamos CB, pues obtenemos esta ecuación de gas. Entonces ahí es donde salió. Entonces así está como vamos a calcular cambios tipo 1 y tipo 2. En el siguiente video hago un ejemplo y luego sigo viendo los otros cambios.